Colombia. En realidad, esta pregunta de para dónde va el país es muy relevante ahora, por cuanto el presidente Petro ya va a cumplir la mitad de su periodo. Tenemos serios problemas en la economía, algunas reformas están pasando en el Congreso y hemos presenciado escándalos de corrupción y también muchas zonas de Colombia tienen muchas dificultades en su seguridad. Pero ante todo, esta pregunta de para dónde va el país es muy relevante porque ya el país entero, la comunidad política empezó a discutir la sucesión del presidente Petro en 2026. Para discutir estos temas y para tratar de responder estas preguntas tenemos dos invitados de lujo. Juanita León es la directora de La Silla Vacía, sin duda el medio líder en el análisis del poder y sobre todo de la política. Juanita, bienvenida, buenas tardes. Gracias Armando por esta invitación tan rica y hola Mauricio. Y tenemos por supuesto a Mauricio Reina, investigador de Fedesarrollo y también un reconocidísimo analista de la situación del país. Y Mauricio, bienvenido. Muchas gracias Armando, gracias a BTG, un placer estar con Juanita. Bueno, entonces vamos a comenzar. Juanita, quiero preguntarte sobre las reformas del presidente Petro. El año pasado todas las reformas naufragaron, sobre todo desde que el presidente dinamitó su coalición y no tuvo mayorías en el Congreso. Pero ahora en este año, a pesar de toda la polarización, parece que va a pasar la reforma pensional. Entonces todos nos preguntamos para dónde va la gobernabilidad del presidente, si va a ser capaz de sacar nuevas reformas en los 2 años que le quedan. Gracias Armando. Pues la reforma pensional siento que es una de las pocas que tiene probabilidad de pasar y es una probabilidad pequeña. O sea, esto es una carrera contrarreloj porque tienen 10 días efectivos para pasarlas y eso es muy poco por los tiempos de mecánica legislativa. Y siento que si la van a pasar es porque en este caso lograron negociar bajar el umbral de las cotizaciones, que el gobierno quería 4 salarios mínimos, lograron llegar a 2,3, entonces salvo que el presidente vuelva a insistir ya en la plenaria, que pues creo que ya no lo va a hacer, que vuelvan a 4, pues ahí hay un chance, pero hay una negociación no solo sobre el umbral, sino sobre la gobernanza de esos recursos, de que eso pasara al Banco de la República, que es algo que como a muchos sectores en el Congreso les da confianza. Pero no me parece que esté asegurado así tan obvio que vaya a pasar. La reforma a la salud que dijeron que le iban a presentar con sentido de urgencia, ya no la van a presentar en esta legislatura. La reforma a la educación, la ley estatutaria que había pasado pues con unanimidad, la tiene, me parece un poquito más difícil por la cantidad de recusaciones, porque todo este escándalo de corrupción enredó un poco la discusión. Y la laboral, pues van a tratar de meterla la próxima semana para tener por lo menos un debate, pero no más. Entonces tampoco me parece que uno dijera, pues él presentó 30 proyectos al comienzo de esa legislatura y en realidad pues pasaron muy poquitos. Muy bien. Mauricio. No, solamente quisiera agregar que algo que uno se pregunta y que por el análisis que hace Juanita, que tiene sus periodistas allá metidos permanentemente, es si aquí vamos caso por caso y tema por tema, porque es llamativo que Juanita diga se logró lo que se logre finalmente en la reforma pensional gracias a un tema técnico que es bajar el umbral de 4 salarios mínimos a 2,3, cuando mucha gente que nos está viendo piensa allá las discusiones no son técnicas, eso es pupitrazo, este está con el gobierno, este no, a este le dieron tal subdirección, a esta no. Y yo creo que allí el fenómeno del Fondo de Prevención de Desastres como que sacudió un poquito el árbol y puso un poquito a la gente en blanco y negro acerca de dónde están y dónde no están. Entonces eso complica aún más el curso de las otras reformas, estando de acuerdo con Juanita que la de mayor probabilidad y muy corto plazo es la pensional sencillamente. Muy bien. Hablemos de economía, Mauricio. Usted es un economista muy reconocido y la gente, cuando uno piensa para dónde va Colombia, piensa para dónde va la economía del país. Evidentemente hay problemas de crecimiento, de desempleo, la inflación baja muy lentamente, pero usted, ¿cuál es su visión? ¿Para dónde va la economía en este año y en el resto? ¿De qué depende? Bueno, yo creo que hay una primera cosa que vale la pena subrayar y tener presente y es que
crecimiento potencial de la economía colombiana se ha caído. Es decir, nosotros crecíamos en los primeros 15 años de este siglo entre 4,5% y 5%, que es crecimiento potencial, es la capacidad que tiene esta economía de crecer sin recalentarse, sin irse más allá y empezar a generar inflación, aumento de deuda pública en exceso, etcétera, etcétera, más o menos 4,5%. Hoy ese crecimiento está por debajo del 3% y cayendo más. ¿Por qué? Esencialmente porque se está cayendo la inversión. Yo creo que ese es el primer rasgo fundamental de la actual desaceleración. Todos estamos acostumbrados a que hay épocas de auge, épocas de caída, pero en esta caída hay algo muy importante y es esa caída de la inversión, esa reducción del potencial de crecimiento de la economía. Ese es el primer punto. El segundo punto que creo que es muy relevante es que, independientemente de la discusión que vamos a tener en unos minutos, que tiene que ver con los escenarios políticos y si el presidente Petro logra dejar a alguien o logra quedarse o qué sé yo, este gobierno va a marcar 2 o 3 cambios estructurales, lo está haciendo, en cuanto a desplazar sector privado, expandir sector público, hacer un estilo de gobierno corporativista, del que seguramente ya vamos a hablar más adelante, pero todo eso introduce además caídas en la productividad de la economía, menor potencial de crecimiento de la economía, menor productividad de la economía, y un elemento adicional, y es que la gran amenaza que tenemos en este momento es una amenaza fiscal. Mucha gente dirá, pero ¿cómo así que amenaza fiscal a estas alturas con esa mega reforma tributaria de la segunda mitad del año 2022? Pues sí, hay amenaza fiscal, entre otras cosas, porque el recaudo no está andando tan bien como el gobierno esperaba, porque la mega reforma tributaria se ha recortado por cuenta de decisiones de la Corte Constitucional y porque para el gobierno su supervivencia política y su posibilidad de ir más allá en la política depende de tener capacidad de gasto. Y eso lo están monitoreando inversionistas internacionales, calificadoras de riesgo, y ya hablaremos en un momento de la posibilidad de que inversionistas internacionales se preocupen con lo que está pasando en Colombia. En últimas, Armando, eso es lo que yo veo principalmente de la economía colombiana. Queda una duda, Mauricio, si hay tantas dudas, sobre todo en la parte fiscal, ¿por qué el dólar está tan barato? Dólar de 3.800 y todos los días oímos que el gobierno quiere cambiar la regla fiscal, que las calificadoras de riesgo están preocupadas. ¿Esto va a ser transitorio? ¿Qué piensa usted del dólar? Yo creo que hay unos factores que están manteniendo el dólar en donde está, por debajo de 4.000 pesos, que tienen que ver con condiciones más o menos estructurales. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a el nivel de las remesas. No quiero decir que estructural, que las remesas hayan sido siempre iguales, pero son factores que no dependen de la coyuntura política. Las remesas han alcanzado 10.000 millones de dólares, una cifra absolutamente récord en la historia de Colombia, y son uno de los pilares para tener el dólar barato. Número 2, el precio del petróleo, que se mueve al revés con la tasa de cambio, o más bien la tasa de cambio al revés con el precio del petróleo. No obstante, la coyuntura internacional y la incertidumbre mantiene unos niveles bastante buenos para los estándares de las proyecciones de la economía colombiana. Pero número 3, y muy importante en la actual coyuntura, cuando uno ve el diferencial de tasas de interés de lo que ofrece Colombia frente a lo que ofrece Estados Unidos u otras alternativas de inversión, Colombia es muy atractivo. Entonces habrá gente que dice muy atractivo en términos de intereses, pero mucha incertidumbre política. ¿Cómo se resuelve eso? Haciendo que los capitales y las inversiones en Colombia sean de corto plazo. Por lo tanto, una porción del dinero internacional que está en Colombia en este momento es de corto plazo. Tiene medio descontadas ciertas coyunturas políticas, observa permanentemente si hay pesos y contrapesos, si Petro tiene o no posibilidad de pasar las reformas en el Congreso, tema que discutía Juanita hace un momento, pero el diferencial de intereses en favor de Colombia es el que garantiza que esa plata esté aquí. Mucha gente se pregunta por qué el Banco de la República no baja más las tasas de interés si la inflación está como 4 puntos por debajo de la tasa de interés del Banco de la República. En gran medida por eso, porque el banco teme que una reducción sustancial de la tasa de interés haga que pese mucho más la incertidumbre política, salgan capitales, eleve la tasa de cambio y eso nos traiga presiones inflacionarias. Muy bien, Mauricio, muchas gracias. Juanita, volvamos a la política, volvamos al presidente Petro. Quiero preguntarles sobre las encuestas de Petro. En todos los países es muy importante la aprobación del presidente y la popularidad del presidente. Lo que uno ve es que la popularidad de Petro cuando se posesionó era del 60%. Estoy hablando de Inbamer, de las cifras de Inbamer. El año pasado acabó en 26%,
pero este año se ha subido a 34, 35. Daría la impresión de que a pesar de toda la polarización de Colombia, el presidente ha subido un poquito o incluso ha mejorado un poco. ¿Cuál es tu lectura de las encuestas? Mi lectura de las encuestas es que Petro ha vuelto al 30% que siempre ha tenido, que lo tuvo en la alcaldía de Bogotá, que lo tuvo siempre en las encuestas, salvo ese pico pues que lo llevó a la presidencia y cuando arrancó, que sacó la reforma tributaria, que la gente sentía, bueno, hay una coalición, ¿no? Las cosas van a funcionar. Y es que me parece que hay un sector de la población que es el sector para el cual Petro sobre todo gobierna, que es como ese 20% más excluido, que se sienta representado por Petro, que siente que Petro habla por ellos, que antes los presidentes hablaban era por las empresas y ahora habla por ellos, que nombra personas que se parecen a ellos y que son otros, ¿no? Y a los que, y que los temas que pone Petro son los temas que resuenan con ellos, con sus necesidades. A ellos no les importa, digamos, no están todavía tan preocupados si ejecuta o no ejecuta, basta con que hable en nombre y para ellos eso todavía genera una ilusión en las poblaciones indígenas, en poblaciones afro, en la periferia, a ciertos jóvenes más de izquierda. Sí, Petro lo que volvió a perder fue el centro, que fue el que posibilitó su triunfo y lo perdió muy rápidamente después de que dinamitó su propia coalición. Muy bien. Armando, si puedo decir algo sobre las encuestas y sobre ese comienzo de año que fue estelar para Petro, la recuperación. En ese comienzo de año yo creo que la gente reaccionó a el nuevo vestido de Petro, que es el vestido candidato. Y ese vestido candidato con esa capacidad de elocuencia que tiene él, etcétera, etcétera, incluso oficiando como lo está haciendo ahora como líder de su propia oposición, criticando su propio plan de desarrollo, diciendo que se desconoce, etcétera, etcétera. Eso cuaja mucho en ese segmento de la población. Pero, hablando de la encuesta de Inbamer, ya la segunda observación del año vuelve y afloja Petro. Un poquito, sí. Con lo cual, no creo que la retórica de candidato les sirva para mantenerse arriba de manera permanente. O sea, yo tengo la impresión que hay un 20-25% que va a estar con él casi que hasta el final, pero creo que también estas encuestas reflejan un renovado optimismo que hubo en el país por los alcaldes, por la elección de los nuevos alcaldes, porque si tú ves, no solamente sube Petro, sino sube todo el mundo. Sube el ejército, sube la iglesia, subimos los medios, ¿no? Hay como un repunte en el optimismo general al comienzo del año y yo creo que eso está muy ligado a la elección de los alcaldes. Sí, yo ahí me pregunto si, como pasó en México, que toda esa cantidad de subsidios que da el Estado, que le han servido mucho a López Obrador, ahora que si salen los subsidios a los viejos de las pensiones, y si Gustavo Bolívar enfoca todo, empieza a repartir subsidios, si puede el presidente subir la popularidad o eso no influye mucho. Yo, por lo menos por la política de subsidios que ellos han planteado, que es darle a menos personas más, siento que le está llegando a la gente que ya está con él, que es ese 30%, y no creo que eso vaya a tener un impacto tan grande para subirlo. Puede ser que sirva para mantener ese porcentaje. Pues muy bien. Cambiemos un poquito de tema, Mauricio. Hablemos de la corrupción. Digamos, este gobierno, y pues no es el único, en todos los gobiernos ha habido escándalos, pero este tuvo la particularidad de que muchos escándalos fueron originados en la familia del presidente o en amigos y seguidores como Benedetti o ahora en este caso de los carros tanques de La Guajira. ¿Usted tiene la percepción que ese gobierno es más o menos corrupto que otros gobiernos? ¿Cómo ve ese problema? Yo creo que hasta el momento hemos visto como 3 grandes conjuntos de actos de corrupción, por lo menos presunta corrupción, hay que esperar que los procesos avancen. Una grandísima relacionada con la financiación de la campaña, ya sea por Nicolás Petro, el Turco Ilzaca, el hombre Malboro, o sea por la financiación de la que habló Armando Benedetti en su momento de 15.000 millones de pesos, o sea porque si los aportes del abuso y los aportes de FECODE son legales o ilegales, o si el pago de testigos electorales es o no es parte de gastos de campaña. Todos esos gastos alrededor de Euclides Torres, además, y el avión, además, mejor dicho, 5, 6, 7 rubros. Criptomonedas. Exactamente, alrededor de la financiación de la campaña.
Un segundo rubro que ha estallado recientemente es el que tiene que ver con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y la posibilidad de que a través de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos se haya pagado al presidente del Senado 3.000 millones de pesos y al presidente de la Cámara 1.000 millones de pesos para aceitar el paso de las reformas. Esa es una corrupción distinta en su naturaleza. Un tercer rubro que ha aparecido es si hay responsabilidad o no hay responsabilidad del presidente y del gobierno en lo que esté haciendo la fiduprevisora en este momento, desde antes, contratando los IPS y los servicios para la salud de los maestros, y después, al no cambiar esencialmente el mecanismo de contratación, seguir a dedo y seguir ejecutando directamente, cuando el presidente y el ministro dicen, no somos nosotros, la culpa es del señor Marín de la fiduprevisora, cuando a Marín quien lo nombró el presidente, y quien estaba lidiando, según las últimas grabaciones, con toda la gestación de qué hacer con el modelo, pues el ministro Jaramillo. Es como un tercer tipo de cinismo / corrupción. Yo creo que el rasgo más distintivo por el que se recordará este gobierno, perdure o no perdure este gobierno, va a ser por haber hecho todas las transacciones éticas que su discurso excluía para poder llegar al poder, por haberse acercado a los políticos tradicionales, por haber recurrido a los mismos mecanismos para tratar de pasar reformas en el Congreso, por haber hecho todo lo que los demás no habían hecho. Entonces, se parece bastante a los anteriores, sin lugar a dudas, pero su gran diferencia radica en que en su promesa de valor, para usar algo de empresario, un concepto de empresario, en su promesa de valor excluía todo lo que está haciendo, y creo que en eso sí marca una diferencia. Gracias, Mauricio. ¿Tú cómo lo ves, Juanita? Yo no siento que sea más corrupto que otros gobiernos. Si uno ve la financiación de la campaña de Santos, pues eso fue escandaloso. Pero sí estoy de acuerdo con Mauricio en que Petro había basado toda su trayectoria en luchar contra las mafias y la corrupción. Y él en campaña se alió con ellas para ganar, y un poco la teoría que ellos tenían era como, una vez que ganemos, nos zafamos de ellos, pero pues eso nunca es así. Y a mí lo que me parece como casi que trágico es que todos estos escándalos de corrupción golpean las banderas centrales de Petro. Entonces a Euclides Torres, como lo que reveló La Silla Vacía, es que le dan estos megacontratos de energías renovables sin ningún concurso, pues que digamos lleno de irregularidades, que ese es un gran tema. Lo de los carrotanques era pues la gente de La Guajira, ¿no? El tema de los desastres, de la hecatombe de la que habla Petro, ahí también hay una corrupción. Entonces creo que esta corrupción de este gobierno le golpea directamente sus símbolos, ¿no? Cuando llegan en representación de los nadies y ves que el hijo de Petro pues se había quedado con esta cantidad de plata para vivir casi como un mafioso, pues uno dice, como que golpea demasiado su marca. Sí, pero ahí, Juanita, me surge una pregunta. Tú decías que Petro tiene el 30%. Uno pensaría que en cualquier país del mundo, cuando salen estos escándalos, a veces le van en contra de la gente más pobre, como la de La Guajira, pues el presidente, la popularidad del gobierno cae, pero aquí tenemos un número muy firme, muy sólido. Es gente que lo va a apoyar a pesar de todo. No, yo creo que hay una gente que apoyó a Petro porque sentía que era una forma diferente de hacer política, y yo siento que en ellos hay gran desilusión. Si tú ves esos influencers estilo Beto Coral, pues se rasgan las vestiduras. Pero hay otra izquierda que cree más en la redistribución, en el cambio del poder. Y creo que ellos todavía lo están apoyando porque sienten que todavía él está gobernando por una sustitución de la oligarquía o una sustitución del poder, y que la corrupción es como un mecanismo que siempre se ha usado para lograr las cosas. Okay. No lo va a afectar mucho en ese 30%. Yo creo que en el mediano plazo sí, o sea, yo creo que Petro, y a medida que los alcaldes se comiencen a desgastar y el pesimismo vuelva a subir, eso lo va a golpear, pero no creo que baje del 20%. Muy bien, muy bien. Sigamos en otro tema crítico, Juanita, que es la seguridad, de la paz total. En realidad el país, las cifras de seguridad en las ciudades se han dañado mucho, y en el campo hay zonas de Colombia controladas por grupos criminales, ¿no? El Cauca, en fin, tenemos varios sectores. ¿Tú cómo ves, en principio, el estado de la seguridad, de lo que tú puedes leer de cómo va este problema en Colombia? Armando, a mí me parece que si uno revisa las estadísticas, las cifras,
hay varios delitos que han bajado en las ciudades, ¿no? Entonces el homicidio ha bajado, el hurto ha bajado, el secuestro ha bajado frente al año anterior, pero si ya vas y ves en lo rural y sobre todo ves las zonas donde están en disputa los grupos armados, el confinamiento ha subido como un 130%, el asesinato de líderes ha subido, como los asesinatos selectivos han subido. Y creo que sí, pues uno lee el informe, por ejemplo, de la Fundación Unidas para la Paz, lo que muestra es que la gobernanza criminal se ha ido extendiendo, como que hemos ido perdiendo institucionalidad o control territorial en muchos municipios. Y yo siento que eso sí es muy grave porque este país le ha invertido plata, recursos, vidas de funcionarios en ganar control territorial y que lo estemos perdiendo. Y creo que eso sí está relacionado con la paz total y con esta idea de hagamos ceses del fuego que no son muy verificados, ¿no? Como confiemos en que somos amigos de la misma ilusión, y pues eso no es así, no hay tampoco como un incentivo para esas negociaciones, no hay un camino claro, no hay una ley para poder negociar con la mitad de las bandas criminales. Entonces creo que esa idea que tenía Danilo Rueda de esto va a producir unos alivios humanitarios y el objetivo en esta fase es producir alivios humanitarios aunque no haya un norte muy claro, nos comienza a pasar factura, porque lo que estamos dándonos cuenta es que el Clan del Golfo se ha ido expandiendo, las disidencias de las FARC, que antes eran como unos grupúsculos como muy descoordinados entre sí, el gobierno les dio una plataforma nacional y ahora parecen pues otra vez la guerrilla cuando en el fondo pues nunca han sido como una unidad, pero eso les da mucho más poder. Entonces sí creo que en ese campo hay muchos riesgos. Mauricio, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo ves el problema de la paz total y la seguridad en Colombia? Bueno, yo creo que la paz total tiene dos caras. Por una parte, creo que es una estrategia, y lo ha sido desde antes de que se posesionara Gustavo Petro, del hoy presidente para tratar de encontrar una fuente adicional de poder. ¿A qué me refiero con eso? A que hoy en día hay gente que se sorprende cuando se encuentra un borrador de acuerdo entre el gobierno y el ELN para la participación de la sociedad. Es uno de los distintos puntos que tiene la posible negociación del gobierno con el ELN, participación de la sociedad civil. Y dentro de esa participación de la sociedad civil se establecen una serie de asambleas populares locales, donde esté la influencia del ELN, pero con perlas como por ejemplo que las decisiones que salgan de allí terminan siendo vinculantes para el gobierno, es decir, que el ELN negocia con la comunidad, con la sociedad civil, a la cual tiene sometida por las armas, negocia con esa sociedad civil una serie de políticas que terminan siendo vinculantes para el gobierno. Eso que lo vemos hoy con tanta sorpresa, si uno pega las líneas hasta atrás, hasta cuando empezaron las visitas del hermano del presidente a las cárceles y demás, parecería ser una estrategia para encontrar en poderes fácticos regionales, porque son poderes fácticos regionales, el Clan del Golfo, las disidencias, el ELN, que se han expandido y consolidado con la paz total, encontrar allí soporte para algo que está buscando el presidente, ya hablaremos de ello, y es la posibilidad de hacer una constituyente o la posibilidad de cambiar al margen de las instituciones algunas de las reglas del juego del país. Entonces, esa es una dimensión tremendamente preocupante de esta paz total. La segunda, el crecimiento, coincido con Juanita, de la influencia territorial y del control territorial y del aumento del negocio. Acordémonos de la cantidad de hectáreas que han crecido en los últimos años y no de ahora, por ahí desde el 2017, los cultivos ilícitos, esa expansión y consolidación de los grupos al margen de la ley. Y el tercer elemento que no podemos soslayar y por donde tú arrancabas, Armando, es el impacto en la inseguridad de las ciudades, que yo creo que es muy indirecto y de naturaleza distinta, porque en las ciudades yo creo que lo que estamos viendo es mucho más la expansión de las redes de microtráfico y del control que de allí se deriva, y de las redes de extorsión y del control que de allí se deriva, pero no tienen ese matiz político de control territorial que tienen con importancia política para el gobierno las otras dimensiones de inseguridad, pero en todas, mal. Sí, pero anticipémonos un poquito a lo que puede suceder, Juanita. La gente que leyó los resultados de las elecciones de alcaldes dijeron que el tema de la extorsión y la seguridad había sido muy importante. ¿Tú crees que este deterioro
que se está presentando en la seguridad de distintas formas, también va a ser un tema muy importante en las elecciones del 26. Sí, Armando, yo creo que la seguridad va a ser, como suele serlo, un tema determinante en las elecciones y creo que eso favorece pues mucho a la derecha. Claro. Y creo que también decisiones que tienen una alta carga simbólica de Petro, que le encanta gobernar a partir de símbolos, termina fortaleciendo la derecha, como por ejemplo que ahora el hospital militar sea el que trate a los guerrilleros, que es, ¿no? O a los desmovilizados. O sea, creo que es una decisión que me parece que uno lo puede ver desde un punto de vista humanitario, que podría tener mucho sentido, pero ese tipo de medidas a mí me impresiona cómo a alguna gente le disparan una sensación de indignación muy grande. Y creo que la percepción de seguridad sí se ha agravado y me parece que eso lo único que favorece es a una salida de derecha en las próximas elecciones. Bueno, para allá vamos a hablar de las elecciones más adelante. Pero antes, Juanita, hablemos del golpe blando. El presidente se la pasa diciendo que la oligarquía lo quiere tumbar, que le paran las cosas, que no lo dejan hacer lo que quiere, que hay una especie, como una conspiración para amarrarlo, para evitar los cambios. ¿Qué quiere decir Petro con esto? Armando, a mí una cosa que me ha parecido muy interesante de Gustavo Petro, que pues es un personaje fascinante de cubrir, es que todas sus ideas que uno cree, a veces uno dice, no, está delirando, no está delirando, bebe de toda una corriente de izquierda. Entonces esta idea del golpe blando es un concepto que desde el 2022 que se reunió aquí el Grupo de Puebla en Colombia, están machacando, diciendo a los presidentes de izquierda en América Latina, las élites, los sacan, ya no los derrocan con un golpe militar, sino los sacan vía judicial. Entonces sacaron a Dilma Rousseff, sacaron a Lula, sacaron a Kirchner, sacaron a Pedro, pues piensan a Pedro Castillo también, que ahí me parece un poco más, un caso pero ellos lo meten ahí y entonces pues eso viene, la idea del golpe blando de Petro viene de ahí, de que el Consejo Nacional Electoral tumbó a 3 congresistas, también se los tumbó a otros partidos, pero pues a 3 de ellos, las investigaciones del Consejo Nacional Electoral, que le haya puesto la demanda ante la Comisión de Acusaciones. Todo esto para Petro es como quieren repetir lo que han hecho en toda América Latina y ese es el golpe blando. Ahora, Mauricio, yo agregaría 2 cosas a esa noción del golpe blando. Una es la que tiene que ver con que si uno tiene tremendo rabo de paja, es decir, ahorita nomás así de memoria cuantificamos como 5 posibles financiaciones de la campaña que habrían violado los topes o que podrían ser ilegales o ambas a la vez, pues la vulnerabilidad es inmensa y una manera de lidiar con esa vulnerabilidad es acusar por anticipado a mi juez, llámese Consejo Nacional Electoral, llámese Fiscalía, lo que sea, de que me quieren tumbar. Porque cualquier hallazgo que hagan en esas cuentas y cualquier evidencia que haya de violación de topes es que me quieren tumbar. Entonces lo veo además de la corriente tradicional, digamos, ideológica, lo veo como una estrategia defensiva. Pero la más delicada me parece a mí, Juanita y Armando, es, y yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, Juanita, es que el presidente está tratando de instalar en la opinión pública, incluso en la opinión internacional, el que como él ganó las elecciones, todo lo que él diga se debe hacer, sin reconocer separación de poderes, sin reconocer procesos legislativos, sin reconocer controles de las Cortes. Entonces, la voluntad del pueblo al elegir a Gustavo Petro es el programa de Gustavo Petro. Y si no dejan sacar el programa de Gustavo Petro, están atentando contra la voluntad del pueblo. Y esa es una modalidad de golpe blando bien curiosa que lo que hace es alimentar una autocracia impresentable e inaceptable. Mauricio, con un matiz interesante, y es que yo siento que para Gustavo Petro su mandato ni siquiera viene de las urnas, sino del estallido social. Si tú ves, por ejemplo, el preámbulo de la negociación con el ELN, ahí dicen, el gobierno y el ELN nos sentimos depositarios de un mandato que viene del estallido social, que es muy curioso, y por eso es que Petro piensa que el acuerdo nacional del que él habla, que para todos nosotros es, bueno, es un acuerdo con el establecimiento y con el pueblo, ¿no? Ya está incorporado en sus reformas.
y por eso él piensa que si no aprueban sus reformas, la alternativa es volver al estallido social. Digamos, esa es la lógica, y me parece que eso también tiene como una raíz en esta corriente de izquierda. Hay un profesor de Harvard que se llama, creo que Aníbal Pérez Liñán, que habla del escudo popular. Entonces él dice, frente a la agresión de estos congresos hostiles, la única defensa que tienen estos mandatarios es armarse de un escudo popular a partir de una movilización del pueblo en su defensa, que me parece que es como la receta que está siguiendo Gustavo Petro, y que es pues muy interesante como que tenga como un sustento casi que, sí, como ideológico detrás. Claro. Evidentemente es una amenaza para los contrapesos y para las instituciones, ¿no? Para la justicia, para el Congreso, porque una decisión en derecho de una corte en contra del gobierno no se interpreta como que se cumplió la Constitución y la ley, sino se interpreta simplemente como que fue un acto de la oligarquía para pararlo, como si las cortes, y eso es muy complicado en la actualidad. Por supuesto, y eso se basa, o eso tiene una etiqueta de la que somos conocedores hace mucho tiempo, que se conoce como estado de opinión. No respeto el estado de las instituciones, pesos, contrapesos, votos, reglamentos, leyes, sino lo que diga la gente. Y de la gente emana el poder. Todas estas frases parece que las estuviéramos oyendo desde hace rato todos los días. Es el pueblo, el constituyente primario, del que emana el poder, etcétera, etcétera. Y la voluntad del pueblo puede controvertir los fallos que en derecho hagan las altas cortes. Por eso el presidente Petro, que es tantísimo mejor candidato que presidente, para mi gusto, ha hecho lo que ha hecho este año. Se puso la camiseta de lo que mejor sabe hacer para recuperar el fervor popular, que es el que en esta doctrina le permitiría bypassear las instituciones que tanto le tallan. Sigamos con ese tema que me parece muy interesante. Pues dos de los contrapesos más grandes que tiene el Ejecutivo son la Corte Constitucional y las Cortes en general, y en el campo económico el Banco de la República, que tienen un mandato de autonomía de parte de la Constitución. Juanita, ¿tú cómo ves el comportamiento de la Corte Constitucional frente al gobierno, frente a la ley, y sobre todo, qué riesgos hay con los cambios que se avecinan en el próximo año, cuando el presidente va a nombrar por lo menos uno de los nuevos magistrados? Sí, Armando, yo estoy de acuerdo contigo. Yo siento que la Corte Constitucional es realmente la mayor garantía que tenemos los colombianos, no solo frente a Petro, sino frente a cualquier abuso presidencial de Petro o de Duque o de Santos o de Uribe. La Corte ha sido como un gran bastión de defensa de la Constitución. Y me parece que eso no va a cambiar con el nombramiento del reemplazo de Cristina Pardo, que es el que va a nombrar el presidente el próximo año, porque siento que como ellos llegan ahí por 9 años, me parece que parte como que la investidura les pesa, y en todo caso van a ser minorías. O sea, a mí pues Vladimir Fernández, que creo que hay un error que cometió ahí el presidente nombrando a este magistrado, que además es increíblemente polémico por su pasado lleno de menciones en escándalos de corrupción, pues se ha tenido que inhabilitar en todas las decisiones. O sea, él lleva 7 meses en que no ha podido votar en una sola cosa del gobierno, pues porque participó en todas esas decisiones. Supongo que ya el próximo año, para futuras reformas, él va a poder participar, pero creo que van a ser los dos minoría, si nombra puros así alfiles, van a ser minoría en la Corte, y pienso que la Corte va a seguir tomando decisiones con base en precedentes y con base pues en la Constitución, y que están además muy energizados porque saben la responsabilidad que cargan encima. Y yo supongo que en general la rama no debe estar muy feliz con los ataques que le ha hecho el presidente, ¿no? No, para y nada. ellos tienen un espíritu de cuerpo, ¿no? Total, y pues los otros cambios que se vienen son candidatos del Consejo de Estado y de la Corte Suprema, que además son ratificados por el Senado, donde Petro tampoco tiene mayorías. Entonces yo no veo por ningún lado cómo él podría armar una mayoría. Pues está bien que a veces haya mayorías a favor de sus políticas, pero no van a ser alfiles de él, es el punto. Muy bien. Y algo parecido, o preguntas parecidas surgen con respecto al Banco de la República, Mauricio. También allí vamos a tener cambios el próximo año,
En fin, quería hacerle la misma pregunta. ¿Usted cree que se va a mantener la independencia del Banco de la República con los cambios que se avecinan? Armando, yo creo que la aproximación a esa respuesta tiene dos niveles, el cuantitativo y el cualitativo. En el cuantitativo, ¿en qué situación estamos? El banco la Junta del Banco tiene 5 miembros a las que se agrega el gerente del banco y el ministro de Hacienda. De esos 5 miembros hay una de los miembros de la Junta que ha sido nombrada bajo el gobierno de Gustavo Petro, fue nombrada bajo el ministerio de José Antonio Ocampo, y vendrían 2 cambios adicionales al comienzo del año entrante. Eso daría 3 de 5 miembros independientes, 3 de 5 nombrados en este gobierno. Pero creo que decir que algunos de esos miembros, por ejemplo, la miembro del Banco de la República, la codirectora que fue nombrada bajo el ministerio de José Antonio Ocampo, es una marioneta de cualquier poder, es un irrespeto profundo y no corresponde a la realidad, sencillamente. Son personas idóneas que tenemos en este momento, idóneas, independientes, que piensan las cosas y saben cuál es su mandato. Por lo tanto, decir, no, es que esta la nombró Petro y esta no sé qué, por ahora los números no darían, ni siquiera si los 2 que entraran no fueran idóneos, que habrá que ver de qué nivel son. Pero hay una discusión cualitativa en esto de los cuerpos colegiados y los nombramientos. Yo creo que la sociedad no puede decir, es que allá están los del Banco de la República, allá están los del Consejo de Estado, allá están los de la Corte. Son personas que son susceptibles a las presiones políticas, que tienen hijos en sus colegios, que mandan a la empleada a la esquina de la casa y si los espera una horda de gente diciéndole y acosándolo y tal. Creo, por lo tanto, que para que la matemática nos funcione, estas cuentas que estamos haciendo, se necesita que la sociedad haga un refuerzo del respaldo a las instituciones y a los contrapesos. La sociedad no puede decir, es que allá los contrapesos nos salvan el proceso democrático. Creo que aquí se necesita renovar ese respaldo a las instituciones. Mauricio, y el gerente lo eligen antes de que nombren esos 2, ¿no? Lo eligen en diciembre de este año, la mayoría más nombrada por Duque. Sí, exactamente, al final de este año, y es sin la mayoría petrista, llamémosle así, si es que la codirectora nombrada por José Antonio Ocampo o nominada por José Ocampo Ocampo pudiera ser denominada petrista. Que no. Sí, muy bien. es cierto. Pues dos respuestas que nos dejan un sabor optimista, que las instituciones están bien constituidas y que van a resistir los embates que puedan venir en los próximos años. Pero todos debemos poder ponernos por tarea, conocer nuestras instituciones, respaldar nuestras instituciones y defender su labor, defender su gestión. La única manera de decir la Corte X no es política es mostrar la trayectoria de la Corte X con fallos a favor y en contra del gobierno, todos en derecho. De lo contrario es muy fácil salir a plaza pública y decir, es que son unos tipos que me van a tumbar. Toca que la misma sociedad reivindique la institucionalidad que tenemos. Muy bien, sigamos con las instituciones. Ahora, ni más ni menos que la Constitución Nacional. Hablemos, Juanita, de la Asamblea Constituyente, del proceso constituyente. Esa fue una de las novedades de este año del presidente. Pues antes, creo que hace unos años, escribió en piedra que no iba a cambiar la Constitución del 91, pero ahora ese es el tema central. ¿Tú cómo es ese proceso? Mira, Armando, a mí me parece que los caminos institucionales para convocar una constituyente o un referendo como el que él ha planteado están completamente cerrados. O sea, no hay manera, contando los tiempos legales, que se pueda convocar una asamblea constituyente, que se pueda reunir una asamblea constituyente antes de mayo del 2026. O sea, faltándole un mes para terminar, o 2 meses para terminar su mandato. Y lo mismo, o aún peor, para el referendo. Y un referendo como el que él planteó, que era pues reforma laboral, salud, pensional, adaptación al cambio climático, pues eso sería unas, 350 preguntas, que eso no va a pasar. Entonces, y nosotros hemos averiguado, de hecho esta semana averiguamos en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio del Interior, no hay ninguna persona, no hay una sola persona trabajando en un proyecto para una constituyente o un referendo. O sea, el camino institucional ni siquiera está siendo considerado. Dicho eso, me parece que hay unos caminos extrainstitucionales que sí se están abriendo. Entonces, me parece que el más peligroso es el de las constituyentes universitarias.
¿no? Lo que está pasando en la nacional, lo que está pasando en la distrital, lo que seguramente va a pasar en la UIS en 2 semanas o 3 semanas. Lo que está promoviendo el presidente y el gobierno es que vía constituyentes universitarias para pedir un gobierno directo de los estudiantes, después ese proceso converja con la constituyente de Petro sobre temas más amplios. O sea, Petro tiene la idea de que así como en el 91 se reformó la Constitución por una vía como extrainstitucional inicialmente, que los estudiantes promovieron la séptima papeleta, reeditar eso para su constituyente, que se me hace que es un camino muy difícil. Nosotros hemos hecho bastante reportería con líderes de consejos estudiantiles que tampoco les convence lo que pasó en la nacional, la gente se ha sentido muy agredida como en su autonomía universitaria, pero ahí hay un germen de algo que tenemos que estar vigilando, porque ese creo que es un camino. Y bueno, el otro fue el del ELN que ya mencionó Mauricio, y está pues esta idea de Álvaro Leiva de que el proceso de paz, de que el acuerdo de paz ya incorporaba el llamado a la constituyente, y entonces pues que toca hacerlo, que tampoco tiene pues ni pies ni cabeza. Mauricio, ¿cómo ves este tema? Yo coincido en que los tiempos no dan para la preocupación o el interés fundamental de muchos colombianos, preocupación para unos, interés para otros, y es la posibilidad de cocinar una reelección del presidente Petro mediante un proceso constituyente, asamblea constituyente o un referendo constituyente. Los tiempos no dan. Por lo tanto, si la intención es quedarse en el poder, esos no serían los caminos. Entonces, ¿por qué se sigue barajando tanto? Yo creo que por 2 motivos. Uno, porque no hay nada mejor. Si el presidente ha demostrado ser mejor candidato que presidente y se le ha demostrado funcionar la plaza pública y la retórica, ser jefe de su propia oposición para recuperar favorabilidad y para consolidar un poco más su respaldo político, pues eso de una constituyente que es como una cajita mágica para unos, caja de Pandora para otros, donde puede pasar cualquier cosa, nada mejor que esa fórmula. Pero hay otro elemento adicional. Yo creo que el presidente Petro no abandona la idea de ir por un camino extra institucional. Ya los mencionamos, lo del ELN, lo de las universidades, lo que decía Juanita, pero es que yo creo que el presidente Petro se imagina perfectamente en un libro de historia leído dentro de 40 años. En ese momento el presidente recogió el sentir de los marginados y las minorías oprimidas y revolcó la institucionalidad del país. No sé cómo termina esa frase, con qué mecanismo, pero yo creo que él sí siente que tiene un deber y un rol en este momento de la historia que desde las mismas instituciones pueda afectar las instituciones, no por la vía institucional. Yo creo que eso lo tiene y busca por dónde, y busca hasta dónde, y mide la temperatura del agua. Ok, pero hasta ahora no ha encontrado un camino. No, y además es que me parece que para lograr eso tendría que volverse un dictador, y yo no veo a Gustavo Petro queriendo que ese sea su legado. Yo no creo que él quiera pasar a la historia como un dictadorzuelo más latinoamericano. Yo creo que su visión es más, logramos como el estallido, reeditar el estallido social o reeditar la séptima papeleta, y entonces se termina, ¿no? Como que al final la política, lo que nos han dicho a nosotros, personas del gobierno, es como la política siempre sigue a lo jurídico. O sea, lo jurídico sigue a lo político. Entonces, si hay como un gran clamor de todos los jóvenes, un gran estallido social a favor de una reforma, pues entonces al final, pues el Congreso encuentra el camino como lo encontró después de que se perdió el plebiscito, ¿no? Esa es un poquito la idea. Pero me parece que el poder constituyente ya está muy reglado en Colombia, hay muchas sentencias de la Corte Constitucional que hablan de eso, y me parece que entonces ese camino, volver institucional, ese camino de Petro, no le veo una posibilidad, y me parece que al final, coincido con Mauricio, esto va a ser pura agitación para el 2026, es para mantener cohesionada su base para el 2026, para poder él elegir a su sucesor dentro de la izquierda que tiene tantos instintos caníbales, pues entonces esto los mantiene así y le permite a él mantenerse en el plano que a él le gusta, que es en el plano de los paradigmas, no tener que hablar pues de en cuánto va el catastro multipropósito, no, o sea, sigamos hablando es del cambio de paradigma, porque la constituyente pues es paradigmática. Claro.
Claro. Sigamos con este tema, porque es muy interesante, la reelección de Petro. Pues mucha gente todavía habla, ustedes han mostrado que los caminos jurídicos pues no están, pero mucha gente sigue en el campo político, en la prensa, hablando de que Petro quiere quedarse en el poder. Yo les entiendo que no es posible, pero entonces sería que él quiere escoger su sucesor y manejar, llevar al pacto histórico a otra victoria. ¿Y quién está ahí? ¿Cómo sería eso, Juanita? Sí, yo la verdad no creo que Petro quiera quedarse, me parece que le ha parecido muy aburrido estar en el gobierno. No lo veo con ganas de quedarse, ni creo que tenga la energía para hacerlo. Yo creo que él sí quiere determinar su sucesor. Y escoger ese sucesor no es tan fácil, ¿no? Porque está, pues porque hay varios que están en fila y que quieren ser los ungidos, ¿no? Pues la gente cree que, pues gente cercana a Petro cree que María José Pizarro es como su elegida. Pero yo creo que eso no está lejos de estar decidido, porque hay varios ahí, ¿no? Daniel Quintero quería, me parece que él ya está muy quemado. Gustavo Bolívar, estoy segura que todavía tiene ganas de hacer eso. El canciller Murillo, Roy Barreras, o sea, candidatos es lo que hay. Entonces, y yo lo que creo es que Petro quiere como que las mismas masas terminen escogiéndolo en su, no, como que él cree mucho en esta idea de las multitudes y que eso se va a manifestar casi que en la calle, y para eso tiene que mantener a la gente movilizada. Muy bien. ¿Tú cómo ves? ¿Petro quiere reelegirse o no? Sí. Okay. Sí, yo sí creo que Petro quiere reelegirse. Yo creo que una pregunta distinta es si lo puede lograr o no lo puede lograr. Pero yo sí creo que en su personalidad, en su talante, en su historia, la revisión de cómo los libros que sacó La Silla Vacía y los textos sobre los candidatos y la trayectoria de los candidatos son supremamente elocuentes en el caso de Petro. Creo que una vida consagrada a transformar el país por distintos mecanismos, a transformar el país, no se queda tranquilamente en el anaquel de los expresidentes, ni siquiera teniendo gran influencia sobre sus sucesores. Yo creo que él, lo digo con respeto, se siente llamado a tener un capítulo completo en la historia de Colombia, un capítulo de los grandes en la historia de Colombia, y creo que eso no lo lograría, y cree que no lo lograría siendo sencillamente un expresidente. Ahora, adicionalmente, a Petro le pasa lo mismo que le pasa a todos los grandes caudillos de la política del mundo, especialmente la latinoamericana, que son tan frondosos y son tan grandotes y son tan exuberantes que debajo no crece nada. Y así es la situación en la izquierda. Bueno, él quiere, pero por ahora no puede, no hay caminos. Por ahora No hay lo caminos. que hemos concluido en esta conversación es que los caminos institucionales no los hay. Muy bien, muy bien. Sigamos hablando de elecciones, entonces, hablemos ya de las elecciones. Ya no hay duda de que el país entró en el proceso electoral. El mismo presidente desde enero empezó a hablar del 2026, ya tenemos a muchos candidatos y precandidatos mostrándose en las redes, dan declaraciones, eso ya está muy activo. Ahí surge una pregunta, Juanita, y a mí me impactó la columna de Juan Lozano de hace 2 semanas tal vez, y él dijo más o menos, hombre, la oposición está toda dividida, pero Petro si mantiene ese 30%, bueno, va a poner a alguien en la segunda vuelta. Entonces, si el pacto histórico tiene a alguien en la segunda vuelta, entonces la dificultad del resto es escoger entre, no sé, 12 o 15 o 25 precandidatos, uno que se enfrente al del pacto histórico. ¿Tú crees que eso puede ser así? ¿Cómo lo ves? Armando, yo no estaba tan de acuerdo con Juan, porque me parece que eso supone que la popularidad es transferible. Y lo que nos dimos cuenta con Uribe, con otros presidentes es que es difícil transferir la popularidad. O sea, no necesariamente que Petro tenga un 30% quiere decir que su candidato vaya a heredar ese 30%. Yo creo que Petro es un personaje que genera muchas pasiones en la gente, y que transferir ese amor pues que alguna gente le tiene no es tan fácil en sus sucesores. Entonces no me parece obvio que ya tienen ese 30% asegurado.
yo pensar, si yo tuviera que decir hoy, yo diría que la única que tiene asegurada la segunda vuelta es Claudia López, que tiene asegurada como una llegada a la segunda vuelta por su nivel de reconocimiento, porque es una persona que le puede morder a la izquierda y a la derecha, y porque está en full campaña y tiene muchas ganas, y porque me parece que el establecimiento, paradójicamente, porque antes le tenía mucho miedo, comienza a ver en ella como la candidata que puede derrotar al petrismo. Entonces, pensaría yo que hoy, claro que eso puede cambiar mucho y el temperamento a Claudia no le ayuda. Yo siento que Claudia como Petro es su peor enemiga, entonces puede, 2 años es mucho tiempo para perder capital político, pero creería yo que esa segunda vuelta para el petrismo no está asegurada, que es tu pregunta. Muy bien. ¿Tú cómo la ves? ¿Tú a quién ves en la segunda vuelta o todavía no se ve a nadie? No, yo no veo a nadie todavía. Yo creo que aquí hay un problema de aproximación a la situación. Al problema. Un problema de aproximación al problema, Juanita. Yo por mi edad y mi formación tiendo a ver la política con base en el pasado, pero la política se ha transformado muchísimo y se transforma a unos ritmos aceleradísimos en el presente. No de otra manera se entiende que Rodolfo Hernández haya llegado a la segunda vuelta y no de otra manera se entiende que esa circunstancia haya terminado eligiendo a Gustavo Petro. Creo que el país está en mora de entender mucho mejor qué pasó para que Rodolfo Hernández llegara a la segunda vuelta, para tratar de meter elementos de análisis político para las próximas elecciones. Uno tiende a mirar con las herramientas tradicionales, qué trayectoria, respaldo conservador, respaldo liberal, viene de acá, hacen una consulta interna, qué sé yo, pero ese hueco por el que se mete un candidato joven o viejo, en el caso de Rodolfo Hernández, de redes, con un discurso así de pandito, pero tremendamente efectivo, con alguna clase de atractivo, es algo que es muy difícil de ver, muy difícil de anticipar, y estamos en esos tiempos de grandes sorpresas. Yo creo que por esa circunstancia de la posibilidad de que aparezca un outsider y se meta de primero en la carrera, más la circunstancia del péndulo que se está devolviendo en Colombia y en todo el mundo y en América Latina, acaba de salir una evaluación de los mandatarios de América Latina y empieza por los que se están moviendo a la derecha y van bien abajo los de la izquierda, y Petro está por debajo de Maduro, valga decirlo, muestra también que la fuerza del péndulo también va a marcar algo crítico en el momento de las elecciones, y eso es muy difícil de anticipar desde ya. Sí. Y faltan las elecciones en Estados Unidos, o sea, hay muchas cosas que pueden cambiar el panorama. ¿Tú ves algún proceso, por lo menos incipiente, de aglomeración de tantos candidatos que puedan haber primarias, consultas internas, o vamos a llegar con un reguero de candidatos a la primera vuelta como la vez que... No, yo creo que ya es muy difícil llegar a la primera vuelta sin consultas internas y sin coaliciones, y yo veo que hay como una fuerza, por ejemplo, regional, ¿no? Y casi como de federalismo que va a tener una expresión en la campaña. Me parece que si finalmente Vicky Dávila se lanza o no, eso va a tener un impacto en la derecha también grande, como que ella puede ser, ¿no?, el equivalente a Rodolfo Hernández en ese sentido. Yo estoy de acuerdo con Mauricio en que me parece que las categorías tradicionales para analizar la política ya en este momento no funcionan. O sea, esa idea de que no, que Germán Vargas, no, que tiene el apoyo del Estado. No, o sea, eso, nadie que no maneje redes en este momento puede ser presidente, a mi modo de ver. Y creo que la política cada vez se mueve por unos vectores emocionales cada vez más chiquitos, ¿no? O sea, el coscorrón tiene mucho más impacto que cualquier programa, política, trayectoria. Y entonces eso hace que la política sea muy volátil, porque cualquier cosa puede disparar o puede acabar con alguien. Entonces yo siento que predecirla no es fácil. Yo sí siento que la derecha va a tener una oportunidad grande, y pues pienso que incluso la derecha más extrema podría tener una oportunidad grande teniendo en cuenta cómo vamos. Pero también me parece que las elecciones locales mostraron que había también como cierto apetito por unos candidatos como más tranquilos, ¿no? O sea, entonces
Entonces, me parece que cualquier cosa en este momento puede pasar, o sea, como yo lo que sí no creo que es que Petro ponga su candidato. Hmm. Armando, dos observaciones para complementar la incertidumbre. Muy bien. La primera, es muy probable que el péndulo se devuelva y que vayamos a la derecha o incluso ultraderecha. Hacia allá van todas las fuerzas. Basta poner las manos en la opinión pública y darse cuenta, a pesar de que la encuesta de cultura política del DANE sigue mostrando al centro como el ámbito político de mayor favorabilidad, a pesar de eso. Pero yo creo que la historia nos está dando una lección, y es que los extremos de ir de un lado al otro no producen ningún cambio, lo que producen es inmovilidad, producen parálisis de los países, producen parálisis para el desarrollo. Voy para acá, reformo, vengo para acá, reformo, y así no se llega a ninguna parte. Y lo segundo, hace un momento estaba diciendo yo que todos nosotros tenemos que rodear y apoyar las instituciones. A veces a uno le preguntan, oiga, yo estoy preocupado por la situación del país, ¿qué puedo hacer? No sé esto exactamente qué se convierta, pero yo creo que esas dificultades que tienen los políticos para ponerse de acuerdo, que esas dificultades que tienen para sacar una consulta adelante, eso lo tiene que exigir la sociedad civil. Para mí el sueño sería que la sociedad civil se organizara de tal manera que su modo de convocar políticos forzara a los políticos a ponerse de acuerdo en llegar con una fórmula electoral de X o Y corriente. No estoy diciendo que unos sean mejores que otros, otros mejores que uno, pero no hacer lo que ha hecho este país, que es: los políticos me manejan el problema y yo voy y visito la finca a ver qué es lo que pasa. Creo que si la gente está tan preocupada por lo que está pasando, en la sociedad civil tiene que haber alguna O terminas apoyando como la opción que crees que es más extrema a lo que más temes, ¿no? O que es la única que puede derrotar esa extrema, porque entonces me parece que terminamos otra vez como en las elecciones pasadas. Exactamente. Así es. Bueno, estamos mirando el tiempo, se nos está acabando este periodo que ha sido, esta conversación que ha sido tan interesante. Juanita, yo te quisiera preguntar, es una pregunta un poco agresiva, mirando todos los temas, ¿tú para dónde crees que va Colombia? ¿Qué está pasando en este país? ¿Y para Mira, dónde vamos? Armando, a mí me gustaría ser más optimista porque siento que mi ADN es optimista por naturaleza, pero yo creo que nos esperan 2 años difíciles de gran polarización, de mucho desgaste. A mí cuando me preguntan sobre Petro, si esto va a ser Venezuela, yo siempre pienso, no, va a ser Bogotá. O sea, va a ser como la alcaldía de Bogotá. Sí, y creo que todo lo que pasó, digamos, con las EPS y la reforma de la salud me parecía un déjà vu de lo que había pasado con el esquema de las basuras, ¿no? Un desgaste, no sé qué, todo para terminar dándole a las EPS mejores condiciones de las que tenían al principio. ¿No? ¿Y qué fue lo que pasó en Bogotá? Con Transmilenio, pasó en Bogotá con las basuras. Entonces yo lo que me imagino es que vamos a tener 2 años de mucho desgaste, y ahí sí creo, como dice Mauricio, que lo clave es que los que nos están escuchando, que la sociedad civil, que la gente que tiene influencia en Colombia, no pierda la sensatez. Porque me parece que no es tanto lo que haga el presidente o el Congreso, es lo que hagamos cada uno de nosotros lo que nos lleva a un precipicio o no. Si uno debe aprender algo de Venezuela, es que ahí la oposición, ahí los empresarios, ahí los medios perdieron la sensatez, y eso aceleró llevar al país a un abismo. Entonces yo confío en que aquí las fuerzas de la sensatez se impongan. Vamos a tener 2 años de desgaste y creo que la democracia va a terminar más vigorosa, porque cuando uno utiliza los órganos se fortalecen. Y al final, pues creo que Petro le ha puesto unos temas sobre la mesa que todos tenemos que discutir tarde que temprano. Creo que en el futuro sería difícil tener un gobierno que no tuviera un afro, que no tuviera un indígena. Creo que hay unas cosas de legado de este presidente que son claves, pero creo que nos esperan 2 años de mucho desgaste, de levantarse por la mañana y decir, no, otra idea, por favor, no. Así es. Mauricio, ¿para dónde va Colombia? Pues yo, me gusta cómo empieza su intervención, Juanita, y es: yo quisiera ser más optimista, pero digamos, yo creo que de los múltiples escenarios políticos, el más probable es que la institucionalidad en Colombia finalmente salga adelante, que el balance de poderes se imponga y que haya alternancia en el poder en el 2026. Yo creo que ese es el escenario más probable. Hay que empujarlo, hay que ayudarle, tenemos que ponernos las pilas, pero creo que ese es el más probable.
pero así como Juanita dice que el gobierno de Petro va a dejar un legado importante en términos de subir la prioridad de la cuestión ambiental, el tema del agua, el tema racial, el tema de las minorías, redistribución del ingreso, creo que va a dejar unas secuelas de las que va a costar recuperarse, pero habrá que recuperarse. Un Estado mucho más grande y mucho más burocratizado, una mayor polarización política, más odios entre clases sin lugar a dudas, y un desplazamiento de la inversión privada que ojalá se recupere pronto. Amén de una migración de talento joven muy importante que se está dando del país en este momento y que es pérdida de capital físico y capital humano que no se recupera tan rápidamente. Pues bueno, de esta manera terminamos. Quiero agradecerle muchísimo a Juanita y a Mauricio. Quiero agradecerle a todos los oyentes y a invitarnos a nuestro próximo evento de BTG. Muy buenas tardes. Gracias. Muchas gracias.